Muchas gracias, señor presidente. Miembros de la mesa, portavoces, señoras y señores diputados, permítanme que comience mi intervención señalando, y lo decía el presidente, que por mi condición de funcionario de esta casa me he sentado en muchas ocasiones en esta mesa, pero es la primera vez que enciendo el micrófono y hago uso de la palabra. Si me aceptan una reflexión que tal vez es improcedente, pero sí de orden estrictamente personal, les diré que es un honor poder hacerlo y que espero estar a la altura de esta comisión y de sus señorías por el enorme respeto que me merece la institución y la función parlamentaria que todos ustedes desempeñan y porque si durante varios años tuve la responsabilidad de estar a su servicio, desde el pasado 14 de enero he sido llamado a otros cometidos que exigen la rendición de cuentas ante las Cortes Generales, lo que hago muy consciente de la responsabilidad que supone y de que en ello estriba la grandeza de nuestra democracia parlamentaria. Señorías, ha pasado un año y medio desde el inicio de la legislatura y 6 meses desde mi toma de posesión como secretario de Estado de Seguridad. Los retos, los desafíos de la Secretaría de Estado de Seguridad no han variado en lo sustancial, puesto que se incardinan en ese esquema de prioridades que el ministro del Interior presentó ante esta comisión el pasado 31 de enero de 2012 y que se estructuraba en 10 grandes ejes de acción. Ha habido, sin embargo, avances en este periodo que nos permiten evaluar el cumplimiento de los objetivos fijados y afinar las prioridades en la gestión de un servicio público esencial para los ciudadanos como es la seguridad. Precisamente en el terreno de las novedades que definen en el contexto en que se desenvuelve el trabajo de la Secretaría de Estado de Seguridad, sí me gustaría destacar una novedad, como es la aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 31 de mayo de la Estrategia de Seguridad Nacional 2013. Es evidente que el contenido de la Estrategia de Seguridad Nacional excede del ámbito estricto de las competencias de la Secretaría de Estado de Seguridad, de la misma forma que es evidente que las tareas de la Secretaría de Estado caen todas ellas bajo el ámbito de lo que sistematiza la estrategia. Por ello, querría, al inicio de mi intervención, subrayar 2 ideas que inspiran el documento y que tienen una importante incidencia en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La primera idea es la idea de una seguridad integral. Las amenazas a la seguridad están íntimamente relacionadas y deben ser afrontadas de una manera global. La segunda es el concepto central de hacer al ciudadano corresponsable de su seguridad. Evidentemente, no se trata de hacer dejación de deberes públicos, sino de incorporar al ciudadano a la importante tarea de velar por su propia seguridad. Proporcionar seguridad es responsabilidad, sin ninguna duda, de los poderes públicos, pero también es un ámbito de corresponsabilidad de los ciudadanos, sin cuya activa participación e implicación no será posible alcanzar las metas propuestas. La seguridad es en el siglo XXI un concepto complejo, poliédrico, imposible de analizar de manera aislada desde una perspectiva únicamente policial, sin tener en cuenta la evolución de las amenazas, el contexto económico, el contexto social y la demanda legítima que hacen los ciudadanos de un servicio público de calidad a la altura de una cultura cívica que exige transparencia, rendición de cuentas, participación y compromiso responsable a los poderes públicos. Ese es, señorías, el desafío de la gestión pública en el ámbito de la seguridad y es, por tanto, el prisma desde el que el actual equipo que tengo el honor de dirigir quiere evaluar su desempeño. Con este punto de arranque querría presentar esta mañana, en primer lugar, el balance de la gestión realizada por la Secretaría de Estado de Seguridad en un año y medio de legislatura y, simultáneamente, las principales líneas que desde mi toma de posesión he adoptado como prioridades y, por tanto, como ejes estratégicos al frente de esta responsabilidad. Y permítanme para ello que centre esta primera intervención, esta primera comparecencia, en 8 ejes o áreas que constituyen desafíos de la seguridad, pero también plantean oportunidades para nuestro país. En primer lugar, hablaré de la amenaza que representan el terrorismo y el crimen organizado, fenómenos cada día más transnacionales e interconectados que permiten a España demostrar su compromiso con la seguridad global y la adopción de un enfoque proactivo en la cooperación policial internacional. En segundo lugar, el desafío de la ciberdelincuencia, un nuevo reto que requiere y a la vez impulsa la modernización de nuestras fuerzas policiales, así como la necesidad de colaborar con las instituciones privadas que operan las infraestructuras críticas y las redes de comunicación. En tercer lugar, la lucha contra la inmigración irregular y las mafias que se lucran a través de un fenómeno tan lamentable como es el tráfico de seres humanos, lo que constituye un desafío para España y para Europa, en tanto que nuestra gestión
contribuye a la construcción del espacio europeo de seguridad, libertad y justicia. En cuarto lugar, me referiré a la lucha contra las nuevas amenazas a la seguridad que adoptan la forma de nuevas tipologías delictivas que exigen un esfuerzo permanente de actualización de conocimientos y perfeccionamiento constante del trabajo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al tiempo que ponen de manifiesto, si me permiten la expresión, nuevas tendencias del crimen, capaces de alterar la libre y pacífica convivencia de los ciudadanos. Me referiré a continuación, y será el quinto eje, al ámbito de competencias de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y a los objetivos que perseguimos en este campo. Como sexto eje de mi intervención, abordaré las medidas impulsadas desde la Secretaría de Estado para proteger a lo que, de manera genérica, denominamos los grupos de población más vulnerables. Seguidamente, haré alusión al objetivo de lograr una mayor transparencia en la gestión pública de la seguridad y una mayor cercanía al ciudadano. El ciudadano no solo recibe un servicio público de seguridad, como decía al principio, es también corresponsable de su seguridad y, por tanto, debe ser, si me lo permiten también, cómplice de aquellas políticas públicas encaminadas a proteger el libre ejercicio de los derechos fundamentales y a garantizar la seguridad ciudadana. Y, finalmente, terminaré mi exposición haciendo referencia a los aspectos relacionados con la gestión eficiente de los recursos materiales y con la mejora de todos aquellos aspectos que, a pesar de parecer instrumentales, constituyen la base imprescindible para lograr la excelencia en la prestación del servicio público por antonomasia. Comienzo, por tanto, con lo que anuncié como primer eje, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Abordar, en primer lugar, señorías, los aspectos relacionados con la lucha contra el terrorismo y contra el crimen organizado parece coherente con las prioridades que vertebran la gestión al frente de la Secretaría de Estado de Seguridad y que se traducen cada día en el trabajo del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, coordinado por los dos organismos que realizan inteligencia estratégica y tareas de coordinación en cada uno de estos ámbitos bajo la directa dependencia del Secretario de Estado de Seguridad. Me refiero al Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista y al Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado. Comenzaré, señorías, refiriéndome a la lucha contra el terrorismo de ETA, en la que todos conocemos el camino recorrido, recordamos a las numerosas víctimas y no bajamos la guardia. No puede haber otra actitud hasta que ETA desaparezca de manera definitiva, se disuelva incondicionalmente, entregue sus armas y asume la responsabilidad de sus actos. Hasta entonces, promoveremos la máxima eficacia en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Potenciaremos la cooperación internacional y facilitaremos a jueces y fiscales la aplicación del ordenamiento jurídico penal frente a los terroristas. Estos son los ingredientes de la lucha antiterrorista y es bien conocido que han dado frutos: eficacia policial, cooperación internacional y aplicación del Estado de Derecho por jueces y fiscales. No hay subterfugios ni fisuras, sino una directriz nítida que preside la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: aplicar la ley hasta conseguir la desaparición de la organización terrorista cruel y sanguinaria que ha causado un inmenso dolor a varias generaciones de ciudadanos empeñados frente a ETA en vivir en paz y en libertad. La acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en colaboración con países socios y amigos, y me van a permitir que destaque especialmente la cooperación de Francia, pero también el Reino Unido, Italia, Brasil, ha permitido que desde el 22 de noviembre de 2011 hayan sido detenidos 59 miembros de ETA, 13 miembros de la Kale Borroka, 5 integrantes de los Grapo, 8 de Resistencia Galega y 21 miembros de grupos terroristas de carácter internacional, bien sea terroristas yihadistas o integrados en el PKK. En concreto, en lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo yihadista, que causa conmoción en la comunidad internacional, podemos afirmar que España es un socio fiable y activo. Los riesgos del terrorismo mutan y se hacen más difíciles de prevenir y de perseguir, y, en consecuencia, no debemos tener miedo a introducir en el debate nuevas herramientas más proactivas y preventivas. Por ello, en el último Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, el ministro del Interior ha propuesto una reforma legislativa para incorporar una nueva definición del delito de terrorismo que incluya el llamado adiestramiento pasivo. La lucha contra el terrorismo internacional debe ser un esfuerzo concertado en todos los ámbitos, desde la prevención de la radicalización, la lucha contra la financiación,
o la detención de los responsables de las acciones criminales más atroces. En concreto, la prevención de la radicalización aparece como un eje estratégico de primer orden en la lucha contra el terrorismo yihadista y constituye, por tanto, una prioridad de la acción de la Secretaría de Estado, en necesaria coordinación con otros actores públicos y privados para lograr conjurar una de las amenazas que socava los cimientos de la convivencia de las sociedades libres. En este campo, desde la Secretaría de Estado, damos prioridad a la ejecución de la Estrategia Integral contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización, aprobada en 2012 y dirigida a neutralizar la amenaza que representa el terrorismo internacional y reducir la vulnerabilidad de la sociedad a sus ataques, haciendo frente a los procesos de radicalización que lo pueden preceder o sustentar. La estrategia, que se desarrolla en 29 líneas de actuación, fue adoptada en el seno del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, que asume precisamente la tarea de coordinar las actuaciones de los organismos e instituciones implicadas en la elaboración, supervisión y seguimiento de la citada estrategia, con un esquema basado en 3 grandes líneas de acción. Actuar en el origen y sobre las causas que generan la radicalización, es decir, prevenir. Disminuir nuestras vulnerabilidades, es decir, proteger, y hacer frente a la actividad terrorista, es decir, perseguir. En esta misma línea de prevención de la radicalización, podemos decir que el campo de acción de la Secretaría de Estado tiene también un trabajo específico en el ámbito penitenciario, donde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha actualizado las iniciativas que desarrollaban los centros penitenciarios para prevenir y combatir la radicalización, incorporando la experiencia acumulada durante años, recogiendo iniciativas adoptadas por otros países e intentando adaptar nuestros controles a las más recientes formas de captar activistas para la yihad o propiciar una evolución ideológica que permita su reclutamiento en el exterior. Este campo es, como les he dicho, una de las prioridades de la acción de la Secretaría de Estado de Seguridad, en la que resulta absolutamente crucial robustecer los vínculos con otros países y fomentar una cooperación eficaz con nuestros socios de la Unión Europea y también fuera de las fronteras europeas. Hemos visto recientemente cómo la actuación de los llamados ya lobos solitarios puede generar una enorme alarma social y, por este motivo, debemos poner medios al servicio de la lucha contra esta amenaza, que se convierte así en una clarísima prioridad. Permítame a continuación referirme a la lucha contra el crimen organizado, que amenaza nuestra seguridad interior y la de todos los Estados. Soy muy consciente de que abordo este ámbito de actuación de la Secretaría de Estado inmediatamente después de hablar del terrorismo internacional, y lo hago deliberadamente, pues la experiencia policial revela que existen vínculos entre las tramas de delincuencia común, especialmente en actividades relacionadas con el tráfico de drogas, y los focos de radicalización, sin olvidar las estructuras dedicadas al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo. El crimen organizado es un desafío que debe afrontarse desde una cooperación internacional reforzada, pero como todo desafío es también una oportunidad para que España demuestre su compromiso con la seguridad global. No debemos pasar por alto que la seguridad es también parte de la imagen país que queremos proyectar en el exterior, y lo es en una doble vertiente. La seguridad interior de España hace más atractivo nuestro país como lugar de destino e inversión, pero al mismo tiempo la aportación que España hace a la seguridad internacional redunda en su buena imagen exterior. La posición geográfica de España y sus vínculos con América, Europa y África hacen que nuestro país tenga una especial responsabilidad y un peso específico en la lucha contra el crimen organizado. El otro componente que hace a España especialmente valiosa es la profesionalidad, la excelencia de sus fuerzas y cuerpos de seguridad y los vínculos con las fuerzas policiales de diferentes países. Pues bien, la vigente estrategia española de lucha contra el crimen organizado para el periodo 2011-2014 pone de relieve la diversidad de delitos de las organizaciones criminales: narcotráfico, corrupción, blanqueo de capitales, cibercrimen, tráfico y explotación de seres humanos, robo de propiedad intelectual, fraude impositivo y falsificación. Pero también resalta esta estrategia que no son delitos aislados, sino que las mismas redes, los mismos canales de transporte, las mismas operaciones de lavado de capitales y la misma financiación opaca sirven a un complejo delictual íntimamente entrelazado. Con la coordinación que aporta el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, el CICO, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están logrando resultados históricos en la lucha contra el narcotráfico. En lo que va de año se han incautado 15 toneladas de cocaína. En 2012, en todo el año 2012, fueron 20 toneladas. Respecto al hachís, en lo que va de 2013 se han aprehendido 180 toneladas.
en todo el año 2012 fueron 325 toneladas. La mejor prueba de nuestra aportación a la lucha internacional contra el narcotráfico es que España intercepta el 73% de todo el hachís incautado en la Unión Europea y el 41% de la cocaína. Por nuestra posición geográfica y vínculos culturales, la responsabilidad de España en la lucha contra el tráfico de drogas es especialmente grande, como lo ha de ser, la magnitud de nuestra respuesta. Un problema colateral relacionado con el tráfico de drogas tiene que ver con su almacenamiento y custodia después de la incautación. Entenderán que un nivel tan alto de aprehensiones llegó a provocar un problema de almacenamiento con el consiguiente riesgo para la seguridad y también para la salud pública. Por eso, este año la Secretaría de Estado, a través del CICO, se ha propuesto mejorar los mecanismos de destrucción de la droga y así se ha hecho mediante el impulso de las reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permiten la destrucción automática transcurrido un mes desde la aprehensión y previa toma de muestras, salvo que la autoridad judicial, obviamente, disponga expresamente lo contrario, así como mediante la ejecución del protocolo de colaboración entre el Gobierno, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado en materia de destrucción de drogas, que fue firmado el 3 de octubre de 2012 y que ha facilitado enormemente esta tarea de destrucción de la droga almacenada. Señorías, aunque cueste creerlo, hasta este año solo existía una relación formalizada entre el CICO y un centro de cremación adaptado para eliminar la droga en España. Dicho centro se encontraba y se encuentra en Asturias y ha realizado un magnífico trabajo, pero evidentemente ese centro no era suficiente. En la actualidad hay ya otros 4 centros, en Almería, Cádiz, Tarragona y Madrid. El resultado es que, además de la sustancial disminución de riesgos de custodia, el gasto por tonelada destruida ha pasado de 560 euros a tan solo 210. El Ministerio del Interior se ha fijado como objetivo para 2013 destruir toda la droga almacenada. En lo que va de año se ha destruido o están en estos momentos en proceso de destrucción 300 toneladas de droga. Pero, sin duda, hablando de crimen organizado, la actividad moral y socialmente más reprobable del crimen organizado es la trata de personas con fines de explotación sexual. No hay nada más repugnante que convertir a una persona en cosa, en mercancía. Por esta razón, tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía tienen en vigor y actualizan constantemente planes operativos contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Se estima que en España hay 12.000 personas víctimas del negocio de la explotación sexual, pero también en este sector una acción policial determinada y eficaz ha dado frutos. En 2012, casi 1.000 víctimas de explotación sexual fueron liberadas en España, pero aún queda mucho por hacer y para esta batalla las fuerzas y cuerpos de seguridad necesitarán de una mayor concienciación y colaboración ciudadana. Señorías, paso a abordar el segundo eje estratégico de la acción de la Secretaría de Estado de Seguridad, que es el dedicado a la ciberdelincuencia y a la protección de infraestructuras críticas. Actualmente, después de la prostitución y del tráfico de drogas, el delito más lucrativo a nivel mundial es el cibercrimen. En el espacio virtual tienen cabida prácticamente todas las modalidades delictivas, desde la pornografía infantil, los, si me permiten la expresión, timos tradicionales, los ataques a sistemas de información y las estafas más sofisticadas desde el punto de vista tecnológico. Según datos de la Administración de los Estados Unidos, en 2012 las pérdidas debidas al cibercrimen ascendieron a un 1,75 del PIB mundial. El modelo de negocio del cibercrimen y de las organizaciones criminales que actúan en la red es muy distinto al de la delincuencia organizada tradicional. La infraestructura de Internet permite un modelo en el que no hay jerarquía y sí existen, en cambio, diferentes grupos que comercializan desde información financiera hasta malware, exploits, troyanos, etc., orientados a cometer delitos, ya sea para la obtención de dinero, datos o información. A esta actividad se le denomina en el lenguaje policial Crime as a Service, el crimen al servicio. Señorías, en Internet existen auténticos supermercados virtuales del crimen, que desconocen las fronteras físicas y cuya condición extraterritorial hace muy difícil la reacción con medios convencionales. Por eso, la prevención y la detección del cibercrimen es, sin ninguna duda, otra de las grandes prioridades estratégicas de la Secretaría de Estado. Como el funcionamiento de Internet es similar en todos los países, las amenazas y los riesgos a los que hay que hacer frente son también muy homogéneos. En esta línea podemos enumerar de manera esquemática las principales amenazas que derivan de lo que podemos llamar la utilización criminal de la red. En primer lugar,
En el ámbito de los menores, además de la pornografía infantil, se dan numerosos casos de grooming, es decir, acoso sexual, ciberbullying, vejación, captación de menores por parte de pederastas en las redes sociales, publicación incontrolada de datos personales, etc. Desde la Secretaría de Estado hacemos una firmísima apuesta por la protección y la seguridad de los menores en estrecha colaboración con otros departamentos ministeriales y con otros países. Algunas cifras son realmente escalofriantes. Por poner un ejemplo, les diré que según el Departamento de Justicia de Estados Unidos se estima que hay más de un millón de imágenes pornográficas de niños en Internet que crecen al ritmo de 200 nuevas imágenes por día. Los datos de utilización de Internet por menores también son impresionantes. La edad promedio en la que empiezan a usar Internet es a los 9 años. En Europa, de los niños entre los 9 y los 16 años, el 40% ha buscado hacer amigos en Internet. El 34% ha agregado a su lista de amigos a personas que no conoce y el 15% ha enviado fotos o vídeos a alguna persona que no conoce. Estas cifras dan idea del tremendo peligro que corren los menores en manos de entre los 50.000 y 100.000 pedófilos involucrados en redes de pornografía organizadas en todo el mundo. En segundo lugar, y continuando con el eje relativo a la ciberdelincuencia, querría referirme a la ciberdelincuencia organizada, dedicada básicamente a la obtención de beneficio económico. Se distribuyen las tareas de forma que unos crean el malware y otros se encargan de la recogida de dinero en lo que policialmente se conoce como una estructura de mulas. También la delincuencia organizada está detrás de actividades como el robo de datos bancarios, financieros o personales. En este apartado se puede encuadrar, por ejemplo, la reciente operación Ransom, realizada por el Cuerpo Nacional de Policía, en la que fueron detenidas 10 personas de los países del Este, 9 en España, y el propio autor del malware, de nacionalidad rusa, detenido en los Emiratos Árabes, donde había ido de vacaciones. Se trataba de una estafa popularizada, conocida popularmente como el virus de la policía, que infectaba el ordenador y lo bloqueaba solicitando el pago para su desbloqueo de 100 euros a través de diversas pasarelas y formas de pago electrónicas. Afectó no solo a España, sino a numerosos países europeos y del continente americano. En tercer lugar, el hacktivismo. Los ataques de denegaciones de servicio pueden tener múltiples intenciones, entre las que se encuentran las de índole económico, la competencia desleal entre empresas del mismo sector y la principal motivación, que es el mero componente, llamémosle entre comillas, reivindicativo o hacktivismo en sentido estricto. El espionaje industrial es también una amenaza real y muy importante, puesto que una empresa en la que su principal activo es el know-how o la investigación y desarrollo supone que la pérdida de esta información que vaya a parar a la competencia puede generar pérdidas irreparables. Por último, y también en este ámbito, quiero referirme al ciberterrorismo, que se puede dar bajo dos aspectos, usando Internet como instrumento de ataque a infraestructuras críticas o a objetivos estratégicos. Me detendré en este último punto para hacer referencia específicamente a la protección de infraestructuras críticas. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2013 llama a fortalecer la seguridad de los sistemas de información y las redes de comunicaciones que soportan infraestructuras críticas, desde las redes eléctricas, centrales nucleares, suministro de agua, red de transporte, etc. La Secretaría de Estado de Seguridad adopta en este ámbito un compromiso inequívoco, apostando por un modelo de seguridad preventivo, no reactivo, que implique a los operadores públicos y privados en la defensa de los servicios esenciales para la comunidad frente a las nuevas amenazas, no ya de carácter físico, sino lógico, que pueden convertir el uso siniestro de la tecnología en el arma más mortífera. Señorías, la apuesta por la protección de las infraestructuras críticas nos sitúa en el siglo XXI y en la concepción vanguardista de la seguridad. Estamos ante el desafío de los próximos años e incluso décadas. Ser dependientes, y todos lo somos, de las tecnologías de la información y las comunicaciones nos hace también vulnerables. Ahora debemos tomar las decisiones que garanticen la paz y la seguridad de las próximas generaciones. Con esta intención, la Secretaría de Estado ha decidido reforzar la plantilla del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, el CNPIC, con la incorporación de 40 nuevos especialistas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la creación en su seno de la nueva Oficina de Coordinación Cibernética. El CNPIC, en coordinación con otros organismos públicos y con una política de estrecha colaboración con los operadores privados, es el instrumento de coordinación de todas las medidas destinadas a prevenir la amenaza terrorista contra infraestructuras de telecomunicaciones, energía, transporte, finanzas, etc. Imprescindibles para el normal funcionamiento de una sociedad moderna.
Con esta misma finalidad, el pasado 4 de octubre, la Secretaría de Estado de Seguridad y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información firmaban un convenio por el que se creaba el primer Centro para la Respuesta a Incidentes en Infraestructuras Críticas, es decir, el primer CERT de infraestructuras críticas. El CENEPIC y el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, el INTECO, trabajan en colaboración para mejorar la ciberseguridad del país, combinando el aspecto tecnológico con las demandas de seguridad. En definitiva, frente a las nuevas amenazas, España tiene un firme compromiso con la seguridad global y debe hacer valer su aportación a la seguridad de Europa y de los países de nuestro entorno. En materia de seguridad, España va a los foros internacionales a solicitar colaboración para los problemas que le aquejan y no puede acometer en solitario, pero también siempre a aportar y a contribuir activamente. A mayores amenazas globales, mayor debe ser el compromiso de España con la seguridad global. No podemos escudarnos en la actual crisis o en la tentación de caer en una interminable introspección para rehusar nuestras obligaciones en el escenario internacional. No queremos que se diga dónde estaba España cuando hubo que afrontar la amenaza de los lobos solitarios o de la ciberseguridad o de la correcta regulación de los flujos migratorios. España tiene una actitud proactiva en los foros policiales internacionales, en la cooperación policial contra el crimen organizado, en el impulso de las colaboraciones multilaterales o bilaterales. Es nuestra obligación como país responsable que cree que las amenazas globales se les da respuesta en coordinación con nuestros socios. Pero esta actitud también es el fruto de la constatación de que lo que hagamos en Europa, en el Mediterráneo, en Iberoamérica o en el ciberespacio redunda en la seguridad de todos los ciudadanos. Abordo ya el tercer eje, dedicado a la inmigración y a España como frontera europea. Hace tan solo 6 o 7 años, señorías, posiblemente habría comenzado mi comparecencia hablando de inmigración irregular. En los años 2006-2007 parecía imposible atajar la acción de las mafias dedicadas a este terrible negocio que reduce a mercancía al ser humano. En aquellas fechas, la inmigración irregular era la segunda preocupación de los españoles. Sentían que sus fronteras, y en especial en Canarias, eran vulnerables y asistían consternados a un drama humanitario en el que miles de personas arriesgaban sus vidas. La determinación del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, así como de otras instituciones públicas y la estrecha colaboración con los países de origen, lograron conjurar lo más crudo del reto de la inmigración irregular. Las cifras atestiguan el éxito. En 2006 llegaron a las costas de las Islas Canarias 31.678 inmigrantes irregulares. En 2012, solo 173, un 99,5% menos. En cuanto a las cifras globales totales del año 2012, el año pasado se logró que la inmigración irregular, que llegó al conjunto de las costas españolas, descendiera en un 30% respecto al año anterior, pasando de 5.441 personas a 3.804. Hay que mantener el esfuerzo y, además, siempre cabe mejorar la ordenación de los flujos migratorios. España siempre ha tenido sus puertas abiertas a quienes han venido a contribuir al futuro y a la prosperidad de este país. Pero la inmigración debe ser un fenómeno regulado y reglado, que fomente el respeto a los derechos de los inmigrantes y que impida una inmigración desordenada. Es preciso, además, garantizar la seguridad de nuestras fronteras y luchar contra las mafias que trafican con personas. Una pieza clave del control migratorio es una política activa de colaboración con los países de origen y tránsito. Queremos apostar decididamente por las vías de inmigración regladas, controlar en el origen los flujos de inmigración irregular y colaborar con organismos como la Organización Internacional de las Migraciones en el fenómeno de los retornos voluntarios desde zonas como el norte de Marruecos que sufren una gran presión migratoria. El enfoque, una vez más, debe ser global. Entre los proyectos para un mejor y mayor control de la inmigración irregular, cabe destacar la puesta en marcha del proyecto comunitario Eurosur, el desarrollo del Plan Piloto Fronteras Inteligentes, una activa política de repatriaciones y acuerdos de readmisión, el refuerzo de la cooperación bilateral, el proyecto de retorno voluntario de inmigrantes irregulares subsaharianos, auspiciado por la Organización Internacional de las Migraciones, los planes policiales contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o laboral y los nuevos mecanismos para la protección de menores extranjeros no acompañados. Un reto de particular importancia es reforzar la seguridad de las fronteras que sufren más de cerca la presión migratoria. Me refiero a Ceuta y Melilla. Es importante recordar que al reforzar sus fronteras contra la inmigración irregular apoyamos y alentamos a los ceutíes y melillenses que pueden comprobar cómo un problema que les atañe de cerca suscita la respuesta de todos los españoles. Respecto a la lucha contra la inmigración irregular, tan solo quiero recalcar la vertiente europea de las tareas que España acomete. Así como en las incautaciones de droga, de acuerdo con las cifras que antes les he expuesto, el esfuerzo de España es superior
al de la media de los países europeos, también son los países del sur y del este de Europa los que realizan una mayor contribución a la lucha europea contra la inmigración irregular. Esa es la razón por la que, de cara a las perspectivas financieras 2014-2020 de la Unión Europea, España presentará programas y proyectos para maximizar la participación en el Fondo de Seguridad Interior, que incluye el actual Fondo para las Fronteras Exteriores, y el Fondo de Asilo e Inmigración, que engloba los actuales fondos para el retorno, para el asilo y para la integración de los inmigrantes. Me refiero ahora a lo que he denominado, de manera muy genérica, la lucha contra las nuevas amenazas a la seguridad. Voy a abordar de forma sintética un eje de prioridades de la Secretaría de Estado que podríamos resumir bajo el título de lucha frente a amenazas emergentes, que ponen de manifiesto la necesidad de dedicar un importante esfuerzo a la formación y actualización de técnicas, procedimientos y protocolos de actuación para lograr que la respuesta al delito sea siempre más rápida y eficaz que el propio fenómeno delictivo. Algunas de estas amenazas, señorías, consisten en nuevos focos de radicalización, que en algunos casos son conocidos en otros países y que comienzan a tener implantación en España, de ahí que una acción preventiva y coordinada sea la clave para evitar la expansión de estos fenómenos. En primer lugar, el movimiento anarquista violento. En referencia a la evolución del anarquismo violento, en Europa encontramos lo que los servicios de información de las policías europeas denominan el triángulo del anarquismo radical, formado por activistas de Italia, Grecia y España. Como en otros fenómenos delictivos, serán Internet y las redes sociales los elementos coadyuvantes a este desarrollo al favorecer la interacción de estos grupos y su coordinación a nivel global. En segundo lugar, el fenómeno de las bandas latinas, agrupaciones juveniles delincuenciales y violentas. Se componen de los denominados capítulos que se financian a través de toda clase de actividades ilícitas. Las fuerzas de seguridad han detectado hasta 39 grupos, entre los que destacan, por su especial acción violenta, Latin Kings, Ñetas, Dominican Don't Play, 42 y Trinitarios. Preocupa también la implantación de las denominadas maras centroamericanas, auténticos grupos criminales organizados y fuertemente jerarquizados, cuya actividad criminal supera a las bandas latinas. Ciertamente, en nuestro país no se dan los factores potenciadores de los países de origen, pero como no es posible descartar fenómenos de imitación, es también un área en la que los servicios policiales trabajan activamente. En la misma línea, las llamadas bandas moteras, grupos organizados delincuenciales internacionales con una estructura fuertemente jerarquizada. Se componen también de los denominados capítulos y se financian también a través de todo tipo de actividades ilícitas. Se han detectado hasta un total de 70 bandas de esta naturaleza, entre las que destacan, con nombres ciertamente llamativos, los Hell Angels, Bandidos, Gremiums, Pawnies, Outlaws y otros. Por último, en este capítulo de las nuevas amenazas, el ámbito de la proliferación y el contrabando de material de defensa y doble uso. La comunidad internacional ha venido prestando durante los últimos años una especial atención a la proliferación de armas de destrucción masiva, dados los riesgos evidentes que para la estabilidad internacional conllevan las mismas, especialmente teniendo en cuenta que las zonas de mayor proliferación de este tipo de artículos coinciden con aquellas áreas con una más frágil estabilidad política e institucional. Entre los artículos de fabricación nacional que mayor preocupación pudieran conllevar desde el punto de vista de la proliferación se encuentran los de las industrias aeronáuticas y espaciales susceptibles de ser desviados a programas de misiles, así como los aviones aéreos no tripulados, de gran proyección actualmente, y que pueden ser utilizados como medios de lanzamiento por sí mismos. También exigen una especial atención las máquinas y herramientas de gran empleo en todo tipo de programas sensibles y que son utilizadas para múltiples tareas industriales, desde la fabricación del cono de un misil balístico hasta la mecanización de un tapón de tuxeno para un artefacto nuclear de tipo pistola. Y todo ello sin contar con el gran número de válvulas, tubos, aluminios, etcétera, de fabricación nacional que pudieran ser mal empleados para la fabricación de centrifugadoras de enriquecimiento de uranio, intercambiadores de calor de industrias nucleares o columnas de destilación para ámbitos químicos, por mencionar algunos ejemplos. Ámbito en el que la cooperación de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad con otros cuerpos policiales es intenso y también, evidentemente, exige una decidida acción preventiva. Me podría referir a otros fenómenos delictivos de nuevo cuño, pero no hago más larga esta parte de mi exposición, simplemente por citar aquellos que han llamado la atención de las fuerzas policiales y, por tanto, han generado estrategias concretas para detectarlos y atacarlos, como pueden ser el cultivo de marihuana indoor, el cepo capturador en cajeros o cash trapping, la contratación telefónica fraudulenta, el robo de catalizadores, la compraventa ilegal de oro y plata, incluyendo la venta de oro falso, etcétera. A
continuación, señorías, me voy a referir al ámbito de instituciones penitenciarias y, por tanto, a las prioridades en el campo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. La población reclusa en las instituciones penitenciarias españolas, excluyendo Cataluña, territorio en el que la competencia es exclusiva de la Generalitat, ha descendido en los últimos años desde la cifra de 65.563 internos en 2009 hasta 58.958 internos en 2013. Conviene poner estas cifras en el contexto internacional. De acuerdo con datos del World Prison Brief de finales de marzo de 2013, España tenía 68.900 reclusos, o lo que es lo mismo, una población de 149 reclusos por cada 100.000 habitantes. La cifra es superior a la de otros países europeos, salvo el Reino Unido, que tiene una tasa similar. Sin embargo, los grandes países de Iberoamérica, Brasil y México tienen respectivamente 274 y 209 reclusos por cada 100.000 habitantes y Estados Unidos hasta 716. Actualmente, en el territorio español, excluido, como digo, Cataluña, hay en funcionamiento 68 centros penitenciarios, 2 hospitales psiquiátricos y 13 centros de inserción social, por lo que en la actualidad hay capacidad suficiente para hacer frente a la situación de la población reclusa. Próximamente se aprobará la revisión del Plan de Infraestructuras Penitenciarias, en el que se reconsiderará la necesidad de terminar las infraestructuras pendientes de finalización. Se tendrá para ello en cuenta la evolución de la población penitenciaria, las previsiones de crecimiento y las necesidades de plazas. Y en aras de una mayor racionalización del gasto, se eliminarán aquellos elementos y equipamientos no necesarios que incrementan el coste de construcción y mantenimiento. También en los centros de inserción social se están analizando modificaciones en los proyectos para reducir superficie y presupuestos. Se quiere así liberar recursos para dedicarlos a la mejora, sustitución y ampliación de la vida útil de los centros. En cuanto a los programas específicos de tratamiento penitenciario, se mantienen programas en cuestiones como prevención de suicidios, control de la agresión sexual, resolución dialogada de conflictos. En 2012 se implantó un programa específico contra el tabaquismo y en 2013 se inicia contra el alcoholismo. En lo relativo a la formación y a la incorporación al mercado laboral, en el curso escolar 2012-2013, la participación educativa a comienzos de curso fue de 18.910 alumnos. En el ámbito laboral se han firmado convenios con diversas empresas para facilitar la inserción laboral de los internos. Durante el año pasado se incorporaron al mercado laboral de manera efectiva un total de 245 internos. Mediante el convenio firmado con la Fundación La Caixa se promueve la formación en el interior del centro y las prácticas en el exterior. En 2012, 1.309 reclusos se beneficiaron de las actividades de formación adoptadas en el seno de este convenio. Desarrollo a continuación otro de los ejes estratégicos de la Secretaría de Estado, como es la protección de los grupos más vulnerables. En el asunto primordial de la lucha contra la violencia de género, el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género ha resultado ser una herramienta de gran utilidad en la prevención de tan repudiable modalidad delictiva. A fecha de 31 de mayo de 2013, el sistema de violencia de género gestiona información sobre un total de 273.312 mujeres víctimas, de las cuales más de 68.000 se encuentran en situación de caso activo y se han realizado un total de 1.245.582 valoraciones de riesgo desde la fecha de entrada en funcionamiento de este sistema, que fue el 26 de julio de 2007. El sistema, al permitir la conexión de las distintas policías, instituciones penitenciarias, jueces y fiscales, al realizar valoraciones sobre los niveles de riesgo y adoptar medidas de protección policial necesarias, establece una tupida red que permite un mejor seguimiento y protección de forma integral y efectiva de las víctimas de violencia de género. Teniendo en cuenta su diseño modular y escalable, el objetivo que persigue en estos momentos la Secretaría de Estado es extender este sistema a otros colectivos vulnerables, como mayores maltratados o abandonados, niños y adolescentes en situación de riesgo o discapacitados, entre otros. En cuanto a las mejoras que pretendemos impulsar, incluiremos nuevas versiones de formularios de valoración del riesgo, ampliaremos su capacidad técnica para enviar de forma automática mensajes telefónicos a las víctimas, advirtiendo de situaciones de riesgo, concluiremos la interconexión con el sistema de información de gestión penitenciaria, permitiendo con ello conocer en tiempo real los permisos y movimientos de internos penados, así como la conexión con sistemas policiales receptores de denuncias. Por lo que se refiere, señorías, a los menores, la Secretaría de Estado de Seguridad desarrolla el acuerdo de colaboración en casos de desaparición de recién nacidos, en cuya virtud se han creado sendos puntos de contacto en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil, con la finalidad de canalizar
los diferentes flujos de información y recabar la colaboración ciudadana en los momentos inmediatamente posteriores a la desaparición, ya que, como es sabido, las horas inmediatamente posteriores a la misma son cruciales. Además, el sistema realizará todas las gestiones relacionadas con la desaparición y facilitará la tramitación de las denuncias, activándose, como es lógico, la oportuna investigación policial y judicial. A continuación, voy a abordar otro de los ejes prioritarios en el trabajo de la Secretaría de Estado de Seguridad, como es la apuesta por un modelo de gestión pública de la seguridad que haga a los ciudadanos partícipes y corresponsables de las decisiones. Para ello, el primer requisito es, obviamente, proporcionar adecuadamente la información sobre los fenómenos delictivos en España, es decir, apostar por la transparencia. En esa órbita se encuadra la decisión de hacer públicas las estadísticas de criminalidad con periodicidad trimestral, lo que nos ofrece una imagen de la delincuencia en España que permite adoptar planes específicos en los que se plasma ese esfuerzo de participación al que antes me he referido y que afecta tanto a otras administraciones públicas como al sector privado y a los propios ciudadanos. No se pueden establecer planes de seguridad para los mayores sin contar con sus opiniones, planes contra los robos en el campo sin conocer las opiniones del sector, un plan turismo seguro sin las recomendaciones de hoteleros, restauradores, turoperadores y ayuntamientos de localidades turísticas. Resulta una obviedad, pero no se debe olvidar. Debemos obligarnos a pensar siempre y, en primer lugar, en el ciudadano, en lo que quiere y necesita para mejor servir a sus intereses. Señorías, las cifras nos sitúan como uno de los países más seguros de Europa, probablemente el continente más seguro. La tasa de criminalidad de España fue, en 2012, de 48 delitos por 1.000 habitantes. En el primer trimestre de 2013, la tasa bajó un 2,5% sobre el mismo periodo del año anterior. En comparación, países como Francia, Alemania o el Reino Unido tienen tasas superiores. Por solamente referirme a los que he citado, 53,9, 74,4 o 67,5 delitos por cada 1.000 habitantes. Otro factor que no deja lugar a dudas sobre la baja criminalidad en nuestro país es la tasa de homicidios, que en 2012 fue de 0,84 por cada 100.000 habitantes, una de las menores de Europa y del mundo. En la Secretaría de Estado de Seguridad somos conscientes de que, proporcionando un alto grado de seguridad ciudadana, se favorece a amplios sectores económicos. La seguridad no es solo un valor social, sino que tiene también un claro valor económico. Uno de los sectores que se beneficia directamente de una España con altos índices de seguridad es, como es obvio, el turismo. Prueba de ello es que el 82% de los más de 57 millones de turistas que llegan a España cada año son, si me permiten la expresión, repetidores. Pues bien, además de las acciones generales de seguridad ciudadana, estamos promoviendo iniciativas concretas de apoyo al turista extranjero que se encuadran en el Plan Turismo Seguro y que se basan en la participación de ayuntamientos, diputaciones, para crear las oficinas del Servicio de Atención al Turista Extranjero, los llamados SATES. El objetivo es ofrecer a los turistas que sean víctimas de una infracción penal una atención personalizada y, en la medida de lo posible, en su propio idioma. Para ello se cuenta con la colaboración entre expertos policiales e intérpretes. En marzo de 2012, el ministro del Interior inauguró en Málaga la primera oficina del SATE en la Costa del Sol y está además en funcionamiento un servicio de atención al turista extranjero en Madrid y firmados los convenios para su apertura en Marbella y en Benidorm. En breve se firmará también con el Ayuntamiento de Gandía y están en estudio convenios con Sevilla, con varias localidades de las Islas Baleares, con Almuñécar o con la provincia de Cádiz. Además de los SATES, el pasado 30 de mayo pude firmar un convenio con la Universidad de las Islas Baleares para proporcionar estudiantes, traductores e intérpretes en prácticas a las comisarías y cuarteles de tal manera que puedan prestar ayuda en la atención a los turistas extranjeros que no hablen español. La intención es extender esta modalidad de colaboración con la universidad a otros ámbitos territoriales y, por tanto, a otras universidades. Otro de los ámbitos en los que es imprescindible la participación en el diseño y ejecución de políticas de seguridad es el de los robos en el campo. De 2010 a 2011, los robos en el campo aumentaron en un 32%, de 2011 a 2012 aumentaron en un 14% y, sin embargo, las cifras en los 4 primeros meses de 2013 permiten apreciar que ese incremento se va moderando y que la cifra se estabiliza. Pero para hacer frente a esos delitos, ya en abril de 2011 se puso en marcha el Plan contra el robo en instalaciones agrícolas y ganaderas. El plan ha conseguido mejorar las tasas de esclarecimiento del último año, aumentar el número de detenidos e imputados y frenar el fuerte incremento existente. En todo caso, se van a tomar nuevas medidas para abordar el problema de una forma global. La Guardia Civil ya está preparando el lanzamiento de una nueva fase del plan
con énfasis en la mejora de la inteligencia sobre dicha criminalidad y la puesta en marcha de un sistema de denuncias electrónicas. Se ha comenzado a elaborar mapas de cultivos, evidentemente con la colaboración del sector, con informaciones sobre periodos de maduración y fechas de recogida para orientar e intensificar la vigilancia en cada zona en los momentos críticos. Otro aspecto de la delincuencia que se ha recrudecido en los últimos años es el robo del cable de cobre, que afecta no solo a particulares y sus instalaciones, sino incluso al tendido eléctrico y que, por tanto, tiene un evidente impacto en la prestación de servicios esenciales. La entidad de esta problemática ha hecho necesario poner en marcha medidas adicionales que complementen a las que se habían venido adoptando hasta el momento por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde la Secretaría de Estado se está impulsando una respuesta de carácter coordinado, promoviendo un plan de actuación contra el robo de cobre que incluya a todos los sectores afectados. A tal fin, ha dado comienzo un calendario de actuaciones que incluye la activación de diversos grupos de trabajo en los que se analiza este problema y se abordan líneas de actuación para su resolución desde distintos enfoques. Por un lado, conforman un grupo todos los órganos de la Administración General del Estado con competencias en la materia. Evidentemente, además de la Secretaría de Estado de Seguridad, la Secretaría de Estado de Energía, la Secretaría General de Industria, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, etc. Por otra parte, se ha activado otro grupo con todos los representantes del sector industrial relacionado con la elaboración y manipulación del material de cobre. En tercer lugar, se encuentran los principales agentes públicos y privados que gestionan o utilizan los servicios públicos o redes de distribución que padecen una parte importante de la comisión de estos delitos. Y, por último, se ha conformado otro grupo de trabajo con los especialistas en la materia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las policías autonómicas. De los trabajos ya realizados se ha obtenido una primera definición de los distintos ámbitos de actividad a los que se deben orientar las medidas que se encuentran actualmente en estudio y, en concreto, se han identificado las siguientes áreas. Medidas a adoptar por empresas u organismos titulares o usuarios de redes o servicios víctimas de estos delitos. Medidas a adoptar en relación con las empresas productoras de cobre. Medidas a adoptar en relación con las empresas de recuperación y reciclaje y las operaciones de compraventa. Medidas relativas al transporte por carretera de material de cobre, medidas de control sobre la exportación, medidas policiales, medidas normativas y lo que podríamos llamar medidas complementarias, donde entrarían acciones formativas o de divulgación. El esfuerzo por acercar las tareas de seguridad a los ciudadanos y crear esa cultura de seguridad se impulsa no solo promoviendo la participación ciudadana en asuntos como los distintos planes a los que he hecho referencia, sino también fomentando una mayor transparencia en el trabajo de las fuerzas policiales. Colaboración ciudadana por un lado y mayor escrutinio por otro. Así se profundiza en la democratización. En consonancia con lo anterior, uno de los objetivos estratégicos del Ministerio es acercar a los ciudadanos a la labor desempeñada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para ello, se ha puesto a disposición de los ciudadanos diversos canales de información y medios ágiles de intercomunicación que permiten, entre otras funciones, denunciar actividades delictivas de forma segura y confidencial. Un buen ejemplo, si me lo permiten, es el funcionamiento de la cuenta de Twitter del Cuerpo Nacional de Policía, que la semana pasada alcanzó los 500.000 seguidores. En el mundo solo hay un cuerpo policial que supera esta cifra, que es el FBI. Es, además, un canal muy seguido por nuestros jóvenes y sirve tanto para mandar recomendaciones de seguridad como para abrir una vía novedosa para hacer llegar denuncias o información a la policía. Por esta vía, la policía recibe de media unos 150 mensajes de denuncia que son, obviamente, muy útiles en las investigaciones. Por último, y en este mismo esfuerzo de proximidad al ciudadano, se encuentran aquellas iniciativas que pretenden facilitar el cumplimiento de trámites absolutamente cotidianos. En concreto, por ejemplo, para atender a los distintos colectivos con problemas de desplazamiento, se han habilitado 93 equipos para la tramitación del DNI dirigidos a la atención de la población rural, de las personas internadas en centros hospitalarios, en centros penitenciarios y, en general, aquellas personas que, por sus condiciones físicas, no pueden desplazarse a una oficina policial. Termino, señorías, con una referencia obligada a lo que he denominado octavo eje de prioridades de la Secretaría de Estado de Seguridad, que es la gestión de los recursos materiales en tiempos de fuertes restricciones. Si todo reto debe interpretarse como una oportunidad, el reto de afrontar unos presupuestos más ajustados da lugar no a una, sino, si me lo permiten, a dos oportunidades. Por un lado, nos fuerza a racionalizar el gasto, revisar la oportunidad de determinados programas, potenciar otros y buscar mayor eficiencia en todos ellos. Por otro lado, la revisión de los gastos en pro de una mayor racionalización facilita otra gran oportunidad, como es la de la modernización. Son dos realidades que se retroalimentan.
La búsqueda de la racionalización en el gasto nos empuja a apostar por la modernización y la modernización, por su parte, es una magnífica herramienta para aumentar la eficiencia y contener el gasto. La Secretaría de Estado de Seguridad está cometiendo un ambicioso, pero en todo caso necesario, esfuerzo de austeridad que ha permitido en un solo año reducir la deuda del Departamento en más de 157 millones de euros. A 31 de diciembre de 2011, la deuda reconocida era de 217 millones de euros, mientras que en la actualidad es de tan solo 60 millones, una reducción del 72% en 18 meses. Además, esta reducción de la deuda se ha logrado al mismo tiempo que se reduzca el gasto de la Secretaría de Estado, que ha disminuido del periodo comprendido entre 2010 y 2012 en un 9,8%. Lo más importante es que todo ello se está llevando a cabo sin que se hayan resentido los resultados obtenidos en el ámbito de las competencias de la Secretaría de Estado, y así lo acreditan algunos de los datos que ya les he facilitado. Así pues, se ha logrado reducir sensiblemente la deuda contraída, reducir el gasto de la Secretaría y, sin embargo, mantener un alto grado de prestaciones. Es preciso, en todo caso, seguir avanzando en el uso eficiente de los recursos disponibles. Además de lo hasta ahora expresado, la Secretaría de Estado de Seguridad desarrollará un plan estratégico de gestión de infraestructuras con el triple objetivo de mejorar la gestión del patrimonio inmobiliario afecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, facilitar la planificación de las inversiones, establecer estándares constructivos y de calidad para, de este modo, potenciar el ahorro y la eficiencia energética de las instalaciones y avanzar sistemas de mantenimiento integral con vistas a potenciar la sostenibilidad de las nuevas construcciones. El reto de menor presupuesto se ha traducido en una decidida apuesta por la modernización en el asunto crucial de los sistemas de información, bases de datos y sistemas de comunicación que utilizan de manera conjunta las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante la presente legislatura. Se han fijado, por tanto, dos objetivos principales. Primero, consolidar, mejorar y actualizar todos los sistemas activos, adaptándolos al nuevo Esquema Nacional de Seguridad. Y, en segundo lugar, desarrollar nuevos proyectos para mejorar la seguridad del ciudadano y su relación y comunicación con las fuerzas policiales. Y voy a destacar solo 4 proyectos. El primero, el proyecto Fronteras Inteligentes, una prioridad de la Unión Europea y de España. Tiene un presupuesto de 15 millones de euros para el periodo comprendido entre 2013 y junio de 2015. El proyecto se pondrá en práctica en los aeropuertos de Málaga, Palma de Mallorca, Alicante y Tenerife Sur, así como en el aeropuerto de Algeciras, y en su última fase incorporará un Centro Nacional de Gestión y Coordinación de Fronteras. El proyecto Fronteras Inteligentes mejorará el control de los ciudadanos que provengan de fuera del espacio Schengen, tanto ciudadanos europeos como de fuera del espacio, y harán más fluido el tránsito de viajeros, algo que estamos seguros agradecerán nuestros visitantes, nuestros turistas. El segundo es un sistema de localización de vehículos robados en carretera en tiempo real. Se utilizarán para ello los equipos instalados en carretera por la Dirección General de Tráfico y permitirá el envío de datos de coches robados para efectuar la baja temporal inmediata del vehículo. El tercero consiste en el desarrollo del nuevo sistema de radiocomunicaciones digitales de emergencia del Estado, es decir, el nuevo SIRD, que permitirá incluir todas las novedades tecnológicas de banda ancha en las comunicaciones de las fuerzas policiales. Se prevé que el nuevo servicio entre plenamente en funcionamiento el 1 de enero de 2016. Y, en cuarto lugar, para mejorar las capacidades de comunicación de los ciudadanos con el Cuerpo Nacional de Policía y con la Guardia Civil, antes de finales de este año se pondrá en funcionamiento el denominado SIMASC, el Sistema de Movilidad de Alertas de Seguridad Ciudadana. Se trata de una aplicación móvil o APP que permitirá agilizar la comunicación de incidentes, incorporar información como fotos, vídeo o posición en los mensajes, establecer multicanales, chats o multimedia. Por otro lado, el sistema quiere eliminar 2 barreras, la lingüística para facilitar las denuncias de turistas y la auditiva para que personas con discapacidad puedan también comunicarse con los servicios de seguridad, con las fuerzas policiales, a través de pictogramas. Señorías, termino ya mi comparecencia con un mensaje final. He tratado de poner de relieve que, ante amenazas transnacionales e interconectadas, España puede y debe demostrar su compromiso con la seguridad global y su enfoque proactivo en la cooperación policial internacional. No vamos a Europa a buscar fondos, vamos a Europa a aportar soluciones y a construir y reforzar ese espacio de seguridad, libertad y justicia que es, sin duda, uno de los mayores y mejores logros de la Unión Europea. No podemos cerrar los ojos ante el hecho de que la sociedad civil, las empresas, las universidades, las asociaciones, tienen gran parte del conocimiento y los medios sin los que sería imposible abordar muchos de los desafíos de la seguridad.
Ante los posibles vaivenes económicos y presupuestarios, se debe responder con estrategias flexibles que sepan mantenerse fieles a la misión de seguridad que los ciudadanos nos encomiendan y con la visión puesta en el futuro que queremos alcanzar. Para ello, es necesario ser flexibles, no cejar en el esfuerzo por modernizar continuamente medios y estructuras, y es necesario hacer más con menos, es decir, mejorar la eficiencia. Y, por fin, ante los ciudadanos que nos exigen mayor seguridad, ante los grupos que plantean problemas que les afectan directamente, debemos contentarles no con palabras, sino con hechos, involucrándoles directamente en el diseño y en la puesta en práctica de planes y dispositivos de seguridad. La seguridad es algo demasiado serio, demasiado cercano a valores como la libertad y la justicia como para dejarlo en las exclusivas manos de los poderes públicos. En materia de seguridad, como en tantos ámbitos de la política, debemos profundizar en la democratización. Facilitar que el ciudadano sea partícipe de las decisiones que afectan a su bienestar es el mejor tributo que podemos hacer a su propia libertad. Por último, si el escenario que he descrito es complejo, si el escenario en el que nos encontramos es complejo, es posible, en cambio, defender un proyecto ilusionante de gestión pública de la seguridad. Y es así, en grandísima medida, por el extraordinario valor del amplio equipo humano que presta servicio en la Secretaría de Estado de Seguridad. Desde los más de 25.000 funcionarios de prisiones, más de 70.000 policías y más de 81.000 guardias civiles, constituyen el mejor recurso que los españoles tienen al servicio de su seguridad. Hombres y mujeres que nos permiten estar cada día orgullosos porque sabemos que gracias a ellos España está en la vanguardia mundial de la lucha contra el crimen. Este es, señorías, el principal activo de la Secretaría de Estado. No en vano, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía son las instituciones más valoradas por los españoles. Créanme que, conociendo de cerca su trabajo, entiendo que así sea. Y estoy seguro de que hoy, más que nunca, España prosperará si somos capaces de adoptar en muchos ámbitos, también en el de la gestión pública, también en el de la gestión política, el modelo que para todos representan hoy policías y guardias civiles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario de Estado. Vamos a iniciar el turno correspondiente a los grupos parlamentarios, como les hacía al principio. Perdón. Sí. Un segundo. Va a haber una referencia explícita a aquellas materias que han sido coincidentes en las solicitudes de los grupos. Gracias, señor presidente. Abordo a continuación las comparecencias que han sido solicitadas e incluidas en el orden del día, con el permiso del señor presidente. Empezando, en primer lugar, por la comparecencia que reúne 3 solicitudes de información del Grupo Socialista relativas a la ciudad autónoma de Melilla. La situación geográfica de Melilla la hace especialmente atractiva para las organizaciones mafiosas que trafican con inmigrantes subsaharianos hacia Europa. Los asentamientos, situados en las faldas del Monte Gurgú, son un centro de reunión para los que intentan acceder de forma irregular a Melilla mediante el asalto de su valla fronteriza, que en ocasiones sufre ataques masivos simultáneos desde varios puntos distintos. Estos asaltos son un reto no solo para las fuerzas de seguridad españolas, sino también para las autoridades marroquíes, cuyo despliegue militar alrededor del perímetro fronterizo se ve en ocasiones desbordado por el número de inmigrantes asaltantes. La violencia que han adquirido estos hechos se puso de manifiesto el pasado mes de febrero, cuando inmigrantes irregulares intentaron entrar en Melilla a través de los puestos fronterizos de Beni Ensar y Farjana. Conducían vehículos a gran velocidad, arrollando a cuantas personas y estructuras encontraron a su paso. El 25 de abril y el 14 de mayo se produjeron sendos asaltos al vallado fronterizo por grupos de 200 y 150 inmigrantes respectivamente, consiguiendo acceder a la ciudad autónoma de Melilla alrededor de 70 en cada uno de los intentos. A la vista de tales hechos, se han programado las siguientes actuaciones para reforzar la seguridad de la valla fronteriza y de los puestos de entrada. El Servicio de Vigilancia de Fronteras de la Guardia Civil se ha complementado con el apoyo de un helicóptero dotado de cámara térmica y foco, y, dependiendo de la situación, se suma un segundo helicóptero. Se ha reforzado el servicio de vigilancia con 2 módulos de intervención rápida pertenecientes a la Agrupación Rural de Seguridad. En cuanto a la seguridad activa y pasiva, se tiene previsto efectuar las siguientes reformas y mejoras. En primer lugar, sustitución de cables y muelles tensores del perímetro, así como sistema de sensorización en zonas defectuosas. Actualmente se encuentra en proceso. En segundo lugar, la implementación de un nuevo centro de mando y control y actualización de los sistemas de cámaras y videograbadores.
Incluye la instalación de 3 cámaras térmicas y nuevas cámaras domo y se ha aprobado ya el expediente y, por tanto, se encuentra actualmente en trámite. Tras el desprendimiento de una gran cantidad de tierra que afectó tanto a la pista de seguridad como al vallado perimetral fronterizo, está prevista la reparación de los cortados de Aguadú y del vallado en la zona de costa. El expediente se encuentra también aprobado y en trámite. Existe el proyecto de nueva instalación eléctrica de baja tensión en todo el perímetro fronterizo, la instalación de bloques de plástico tipo New Jersey y que en forma de zigzag obligan a los vehículos que circulan por el recinto fronterizo a hacerlo a una velocidad mucho más reducida. La puesta en funcionamiento de 2 frenos hidráulicos en sendos carriles de salida hacia el país vecino, tanto para impedir que vehículos robados en Melilla se dirijan a Marruecos a gran velocidad, saltándose los controles policiales, como para evitar la entrada de los que hemos llamado ya coches kamikazes. Y la utilización de un sistema de lectura automática de matrículas de vehículos y de detección de latidos, procedimiento muy eficaz en la localización de inmigrantes ocultos en dobles fondos de vehículos. Creo que todas estas disposiciones son prueba de que el Gobierno y el Ministerio del Interior están tomando las medidas necesarias para garantizar la tranquilidad de los 80.000 habitantes de Melilla y para facilitar el tránsito regular y legal de trabajadores y de visitantes entre Marruecos y la ciudad autónoma. Abordo, con el permiso del señor presidente, a continuación otra solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista en la que se solicitaba la comparecencia del ministro del Interior para informar sobre la puesta en marcha del nuevo sistema de información Schengen de segunda generación, el llamado SIS-2, y la plena aplicación del acervo Schengen a Bulgaria y Rumanía. Lo haré comenzando por la última de las cuestiones o por la segunda de las cuestiones enunciadas. Como sus señorías saben, algunos países, Alemania principalmente, mantienen sus posiciones de veto respecto a la participación en el espacio Schengen y, por tanto, en el SIS de Bulgaria y Rumanía. El pasado 7 de marzo se reunió el Consejo JAI para aprobar si podría alcanzarse la necesaria unanimidad a favor de la participación plena de ambos países, que, dicho sea de paso, cumplen con todas las prescripciones técnicas y jurídicas que se les han exigido. No hubo, sin embargo, apoyo unánime de los Estados miembros, por lo que el Consejo decidió abordar la cuestión de nuevo a finales de 2013 y estudiar la posibilidad de una entrada en el acervo Schengen en 2 etapas. Una primera fase que incluya la participación en el SIS en el ámbito de la cooperación policial y el levantamiento de las fronteras interiores aéreas y marítimas, y una segunda fase en la que procedería ya la eliminación de las fronteras terrestres. Respecto a la otra cuestión por la que se interesaba el Grupo Parlamentario Socialista, respecto del Sistema de Información Schengen de segunda generación, el SIS-2, entró en funcionamiento el 9 de abril de este año. Se trata, señorías, de una importante mejora de uno de los instrumentos que permiten que se desarrolle plenamente el principio de libre circulación de personas y mercancías. Facilita que se eliminen los controles fronterizos en el territorio de todos los Estados miembros de la Unión Europea, a excepción de Bulgaria, Chipre, Irlanda, Reino Unido y Rumanía, así como otros países como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El SIS de segunda generación, el SIS-2, incorpora notables mejoras. Se pueden utilizar datos biométricos que contribuyen a una identificación más rápida y segura. Piensen sus señorías en los enormes beneficios que esto aportará a la seguridad de nuestras fronteras, pero también la seguridad jurídica y la comodidad para los demandantes de visados, que se verán libres de sospechas de fraude. El nuevo sistema también incorpora nuevos tipos de alerta, la posibilidad de vincular los avisos como una alerta relativa a una persona o a un vehículo y la posibilidad de realizar consultas directas sobre el sistema. También garantiza, y eso es una mejora nada desdeñable, una mejor protección de los datos personales. El SIS-2 es, por tanto, una importante herramienta en la consolidación del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Con el permiso del presidente, abordaré a continuación la comparecencia solicitada por Izquierda Plural, que me pide que explique los motivos por los que un elevado número de agentes de Policía Nacional que intervinieron en las actuaciones policiales contra las movilizaciones ciudadanas de los pasados 12 a 15 de mayo no portaba ningún tipo de identificación. Esta cuestión estaba ya solventada, pero de la que daré a sus señorías una breve explicación con un cierto recorrido histórico. A través de la Instrucción 13/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad, todos los componentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía están obligados a llevar el número de identidad personal en un lugar bien visible y que se pueda leer sin dificultad a una distancia prudencial. Sin embargo, la singularidad que a ninguno se le escapa del servicio que realizaban o que realizan las unidades de intervención policial hace que deban cubrirse con prendas de protección que son no de uso individual, ya que eso no sería operativo ni factible, sino de uso colectivo.
Esta circunstancia ha impedido la exhibición de la tarjeta de identificación profesional, pero este problema ha quedado resuelto a través de la resolución de la Dirección General de la Policía de 19 de abril, en la que se establece el número de identificación en las prendas accesorias de uniformidad, las de protección, a las que antes me refería, y que son, como les decía, de uso colectivo. Desde ahora, los llamados chalecos antitrauma de los efectivos de las unidades de intervención policial llevarán una identificación de alta visibilidad con un soporte de 27 centímetros de largo por 6,5 centímetros de ancho y números de 4,5 centímetros de alto, medidas lo suficientemente grandes para que la identificación se pueda hacer sin dificultad. El número corresponderá con el puesto orgánico del funcionario en la unidad de intervención y tendrá un máximo de 6 cifras. Para resolver la cuestión de las prendas de uso colectivo, se adherirá al chaleco mediante un velcro. Por su parte, la Guardia Civil está adoptando también las disposiciones oportunas para que los efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad que intervengan en dispositivos de seguridad ciudadana porten en las prendas de protección externa un número que permita la fácil identificación. La penúltima solicitud de comparecencia es la respuesta a la solicitud formulada por Unión, Progreso y Democracia en relación con las detenciones de miembros de la banda terrorista ETA en Francia. Sus señorías permitirán que les recuerde que la lucha contra la banda terrorista ETA prosigue al ritmo que marcan las detenciones, la puesta de los detenidos a disposición de la justicia y las propias sentencias judiciales. Este ritmo está asegurado en buena parte por la extraordinaria cooperación policial con otros Estados que saben que el mejor servicio que se puede prestar a un país es acabar con la amenaza terrorista. Quiero destacar, por tanto, de manera particular la excelente colaboración con las autoridades francesas en este ámbito. Gracias a ello, se ha producido la detención de 26 miembros de ETA, 6 de ellos el pasado 7 de mayo, en una operación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía francesa. Las detenciones se produjeron, como les digo, gracias a una operación múltiple ejecutada de forma simultánea en 3 localidades francesas: Blois, Brive-la-Gaillarde y Montpellier. En Blois, al suroeste de París, fueron detenidos Equiña Izaguirre Zubiaurre y Kepa Arcau Zubillaga, integrantes del CALDE dedicado a la falsificación y suministro de documentación personal y de vehículos. En la operación fueron intervenidos un revólver, 2 ordenadores portátiles, documentos falsos, dinero y un vehículo robado con placas de matrícula falsas. En Brive-la-Gaillarde, al sur de Limoges, fueron detenidos Raúl Aduna Ballinas y Antonio Goicoechea Gabirondo, que constituían el TALDE dedicado a gestionar y conservar los zulos de depósito de armas, explosivos y material de ETA. Se intervinieron 2 revólveres, 3 ordenadores portátiles, documentación falsa, dinero y un coche robado con juegos de placas falsificados y materiales para la fabricación y mantenimiento de zulos. Y finalmente, en Montpellier, al noroeste de Marsella, se detuvo a Igor Uriarte López de Vicuña y a Julen Mendizábal Elezcano. Ellos 2 constituían el llamado TALDE Robacoches, encargado de sustraer vehículos en Francia para abastecer al resto del aparato de ETA. Fueron intervenidos un revólver, 2 ordenadores, documentos falsos, dinero y un vehículo robado con placas falsas. Las armas intervenidas eran las que fueron robadas por ETA en 2006 en la localidad francesa de Vauvert. Esta operación supone, señorías, la desarticulación de la logística operativa de ETA. Se ha logrado desmantelar 3 servicios básicos, como son los de falsificación, zulos y vehículos, vitales para la actividad de la organización terrorista, que queda, por tanto, después de esta operación de la Guardia Civil y la Policía francesa, aún más debilitada. Para finalizar, ahora sí, con el permiso del presidente del Grupo Mixto, el Bloque Nacionalista Galego solicita al ministro del Interior que comparezca y explique qué directrices se están dando desde el Ministerio a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto a la Policía Nacional, en los casos de desahucios y desalojos de ciudadanos de sus viviendas, y explique también por qué razón la Policía Nacional utiliza la violencia cuando se trata de casos humanitarios y de ciudadanos indefensos, términos literales en los que estaba redactada la solicitud de comparecencia. Señorías, el Ministerio del Interior no ordena ni puede ordenar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que actúen contra quienes manifiesten su desacuerdo de forma pacífica. Ahora bien, también estoy seguro que convendrán conmigo que lo que la policía no puede hacer es dejar de cumplir la ley o dejar de asistir a la justicia en el cumplimiento de las sentencias judiciales. Un policía, obviamente, no puede situarse por encima del ordenamiento jurídico ni erigirse en juez. Su tarea es tal vez más humilde, pero es la que le reserva la Ley Orgánica 2.986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una tarea prevista también en el artículo 104 de nuestra Constitución: garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos y velar por la seguridad de todos.
Garantizar también el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, ejecutando, por tanto, las órdenes que reciban de las autoridades. Conviene recordar, además, que el eje vertebral de nuestra Constitución lo configuran tanto derechos y libertades como deberes, entre ellos un deber fundamental, que es el de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales. El artículo 118 de la Constitución así lo establece. Por ello, señorías, si una resolución judicial se ve obstaculizada en su ejecución por la acción de un grupo de ciudadanos, los tribunales reclamarán, con toda lógica, el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad para hacer ejecutar lo juzgado. La actuación policial, evidentemente, se modulará de acuerdo con la gravedad de los acontecimientos a los que deban enfrentarse y siempre bajo los principios de proporcionalidad, oportunidad, congruencia y haciendo el uso mínimo de la fuerza que sea absolutamente imprescindible. Muchas gracias, señor presidente.